Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y como seguramente ya lo vieron en el título de este video, hoy les traigo la reseña de La canción de Aquiles, uno de los mejores libros que he leído este año y diría que uno de los mejores libros que he leído a secas. Seguramente todos ustedes ya están familiarizados con este libro, pero para los que de pura casualidad no lo han visto a la fecha, es este bello libro. Hay un buen de ediciones súper bonitas de este libro, pero igual esta me fascina, se me hace súper cool y esta según yo es como la más básica, entonces imagínense las demás. El pasta dura está bello. Que sé que realmente es lo de menos, porque así como es su portada, es aún mejor todo lo que está adentro de ese increíble libro. La verdad es que yo estaba muy impresionada de todo el hype que había alrededor de este libro. No es broma, o sea, nada más de traerlo en la mano, al menos 5 personas me dijeron como, oye, ¿cómo está ese libro? Así, completos desconocidos que me veían con el libro, que me decían, ay, es que he escuchado del libro, me lo han recomendado mucho, sí está bueno, sí lo recomiendas. Y eso se me hizo muy impresionante porque de verdad normalmente siempre traigo un libro y nunca me habían preguntado gente así de la calle que qué opinaba del libro. A ver, tampoco era gente de la calle, era como gente que también estaba esperando el mismo bus que yo o en alguna ocasión fue un guía de un tour que tomé en una ciudad, entonces como que ha sido gente muy variada, pero el punto es que las preguntas han estado ahí. Y no solo fue mi experiencia, lo he visto mucho en TikTok, hay muchísimo hype de este libro y déjenme decirles que está totalmente justificado. Normalmente evito leer libros tan hypeados porque me pasa lo mismo con las series de Netflix o con las películas, que subo mucho mis expectativas de todo lo que la gente me dice y luego cuando los leo como que, no sé, no era lo que esperaba. Que es súper normal porque si subes mucho tus expectativas, pues no, ¿verdad? Y creí que este iba a ser el caso, pero, oh Dios mío santísimo, no lo fue y está excelente. Pero bueno, vamos a ir a lo bueno de este video, que es toda la carnita del video. Vamos a hablar de este libro de la autora y de cómo es que este libro llegó a ser la cosa tan perfecta que es. Entonces, sin más que decir, vamos con el video. Primero tenemos que hablar de la autora. Sé que muchas veces, y sé que normalmente no hablo de los autores, aunque yo como en mi soledad sí lo acerca de ellos, pocas veces hay cosas que me intriguen tanto de los autores, de su carrera, de su vida, de lo que sea. Entonces por eso normalmente lo omito. Pero en este caso creo que es imposible separar el libro y todo lo que viene dentro de él con la carrera y la trayectoria de la autora. La autora se llama Madeline Miller y es de Filadelfia. Ella estudió latín y griego antiguo en Brown. Déjenme decirles que iba a omitir la universidad, pero al ser una universidad tan famosa, decidí mencionarla porque Brown. Y ha dado clases de estos temas desde hace 9 años ya. También estudió en Yale School of Drama y ahí se especializó en la adaptación de cuentos clásicos a audiencias modernas. Por lo que después de haber leído este libro, entiendo perfectamente cómo lo hizo de esa manera. O sea, sus dos carreras se complementan perfecto para escribir este tipo de libros y de verdad que lo aprendió todo. O sea, este libro se me hace impresionantemente perfecto. O sea, al final les voy a compartir un poquito mi crítica, pero es que de verdad la forma en la que está armado el libro hace muchísimo sentido que ella tenga estos estudios. No creo que si hubiera estudiado cualquier otra cosa hubiera llegado a este final. O sea, es un libro muy bueno. Y esto también explica por qué The Song of Achilles fue su primer libro y se hizo tan exitoso. Normalmente los escritores escriben 3, 4, muchísimos libros antes de ser famosos. Aquí debo decir que ningún golpe de suerte, no hay golpe de suerte, es talento puro, que de verdad no había forma de que este libro no resaltara tanto. Pero a lo que voy es que, claro, hay tanta preparación detrás de este libro que eso le permitió que desde su primer libro ya fuera tan exitoso. Y bueno, yo les hablo de este libro como si fuera una novedad porque es una novedad para mí, pero en realidad este libro fue publicado en el 2011 y en el 2011 ella ganó el Orange Prize for Fiction. Y bueno, desde ese momento ha escrito
más cosas. Por ejemplo, tiene otro libro que se llama Circe, es otra novela, y tiene 2 cuentos cortos, uno llamado Galatea y el otro Heracles Bow. Pero bueno, ahora vamos al libro que nos tiene hoy a todos reunidos en este video, The Song of Achilles. ¿De qué trata este libro? Pues en realidad no es nada nuevo, es una historia que todos conocemos y es la historia de Troya. Todo centrado, claro, en Aquiles, pues solo estamos viendo su historia, estamos viendo como el lado de la historia, aunque no está narrado por él. Está narrado por Patroclo, quien, como sabemos, dicen que fue su amante. No está confirmado, pero muchas personas que han estudiado el tema han llegado a esa conclusión. Y la verdad es que creo que a pesar de que la historia no es nueva, ha sido un tema de conversación tan actual este libro, debido a la forma en la que lo narra. Este libro está narrado desde la perspectiva de Patroclo, que les digo, y entonces vemos toda la historia de Aquiles, desde que es chiquito hasta toda la historia de Troya y que muere. En el intermedio conocemos cómo es que fue a Troya, todo este momento en el que se guarda para no ir a Troya con un grupo de mujeres y se viste de mujer, su relación con su mamá, su relación con su papá, su relación con Patroclo, cómo fue su vida ya en Troya y los problemas que tuvo con los otros comandantes, con los otros reyes y con toda esa gente. Entonces siento que este libro llena muchos de los vacíos que había dentro de la historia de Aquiles. Y a ver, esto es ficción, siempre hay que tener eso en cuenta, pero bueno, al final lo hace de una manera muy padre. Lo que me hiper fascinó de este libro es la forma tan fácil en la que está narrado. Es súper sencillo, es muy fácil picarte, te encariñas muchísimo de los personajes. En mi caso me encariñé muchísimo con Aquiles. Amé su forma de ser la primera parte del libro, cómo escribe acerca del amor y el amor que se profesaban Patroclo y Aquiles. De verdad es que se me hace bellísimo. Bellísimo la forma en la que lo escribe e incluso te lo contagia. Creo que Aquiles es un personaje súper bien trabajado y es por eso que te enamora, te dan ganas de conocerlo, de que sea tu amigo, de platicar un ratito con él. Yo de verdad, o sea, esto no es raro que me pase, pero tampoco me pasa con todos los libros. Estaba como muy encariñada con Aquiles y lo extrañaba cuando no leía y era como, ay no, ya necesito seguir leyendo a Aquiles, necesito saber más de él. Sufrí con él su transformación a lo largo de la historia. Pasé de amarlo a odiarlo, a amarlo de nuevo. Es una cosa muy loca esta novela, porque como les he comentado aparte en otros videos, a mí, la historia me cuesta muchísimo trabajo. Me cuesta mucho trabajo juntar gentes, años y lugares en los que yo no he estado y no tengo idea qué onda. Entonces, yo no tenía mucha idea de qué onda con esta historia y de verdad me atrapó. Me atrapó por completo, lo amé y me dieron muchísimas ganas de leer más acerca de literatura griega, acerca de los personajes, o sea, me dieron muchas ganas de saber más. La única cosita, detalle que yo le veo, es que hubo un punto en el que sentí que la novela bajó mucho de ritmo, pero en general de verdad estuvo súper bien. No saben cómo disfruté este libro. Y bueno, hablando históricamente, tuve que meterme a investigar porque, como les digo, soy muy mala en historia y no quería afirmar cosas que no sabía. Pero este libro, a pesar de que narra la historia que todos conocemos, sí tiene muchas diferencias de la historia original a esta historia. Y es por eso que les voy a dejar un link en la cajita de descripción para que vayan a leer un artículo súper interesante y yo diría que es súper completo acerca de este libro. Entonces, pues los invito a que lo lean. Creo que si ya leyeron este libro, es una muy buena forma de complementar y terminar como de amarrar los nuevos conocimientos y esta historia tan padre que nos trajo Madeline Miller. Pero bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho, que hayan sentido la pasión que sentí por este libro, porque de verdad 100% entra de mi top 5 de libros. Lo amé. Y quiero leer más libros de Madeline Miller, quiero leer Circe, a ver qué tal. Me han dicho que es incluso mejor que La canción de Aquiles, entonces no puedo esperar por leerlo. Los invito de todo corazón a que le den una oportunidad. Si no les gusta, no les gustó y ya no tienen que seguir leyendo, pero sí les recomiendo que le den una oportunidad a este libro, está increíblemente bueno. Y pues ya, como siempre, déjenme su manita arriba o su manita abajo si les gustó o no les gustó este video, así yo sé qué video seguir haciendo y cuáles no. Igual déjenme su comentario si ya leyeron este libro, si les gustó, si no les gustó, si me quieren recomendar otro libro o si me quieren preguntar algo acerca de este libro o de cualquier otro libro. También, no sé, déjenme acá abajo
de qué les gustaría que sea mi siguiente video y los voy a estar leyendo. De este lado les voy a dejar mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá. Allá, ya saben, estamos un poquito más en contacto. Y como siempre, de este lado les voy a estar dejando el botoncito de suscripción a mi canal y de este mi último video para que lo vayan a ver si aún no lo han ido a ver. Otra vez muchísimas gracias por ver este video hasta acá, los quiero muchísimo. Les mando besos. Bye.